Hola, ¿qué tal? Sé la más feliz del grupo. Soy Patricia Galván. Hola, Su. Hola Patricia. Hola, y vamos a hablar el día de hoy de cómo soltar con mayor facilidad. ¿Cuántas veces hacemos del soltar em, algo como todo un proceso, Su, y un proceso que requiere como proceso de ciertos pasos, de cierto tiempo, e inclusive de muchísima catarsis a veces, de emociones? Em, pero mi pregunta con estas herramientas y usando las herramientas de Access Consciousness, me doy cuenta que el principio es que hemos hecho relevante aquello a lo cual nos hemos apegado. Ujú. Entonces aprendemos más primero a pegarnos a las cosas, a los recuerdos, a los momentos, inclusive hasta los momentos dolorosos, y les vamos dando como resignificado, contándonos una vez, dos veces, tres veces la historia, y muchas veces haciendo como hasta investigación de la historia con diferentes perspectivas para entonces quizás tener más, más clara esa historia que probablemente yo lo tengo más en el inconsciente o algunos aspectos que no recuerdo y queremos mayor claridad. Entonces, primero nos apegamos, nos validamos con la historia, resignificamos la historia y todo eso para tener claridad. Y después de que tenemos claridad, entonces quizás nos atrevamos a soltar. Y soltar en este proceso de dolor, de desapego, porque ya nos apegamos, de dificultad. em, Y no es que esté mal. A veces hay aspectos en nuestra vida que requiere ese camino, pero quizás hay otros aspectos en nuestra vida que no requieren más que solo elegirlo. Ujú. Nos convertiría en alguien como muy práctico, muy frío, muy simple, muy como así, nada más. Sí, en este mundo dirían que nos estamos deshumanizando, porque ¿cómo puedes soltar algo que hace tanto daño, algo que te ha producido tanto dolor, algo que es tuyo, ¿no? Aquel sentimiento de pertenencia, ¿no? Esto es mío, esto, aunque sea malo, sea doloroso, pero es mío, ¿no? Y lo quiero y ¿cómo voy a soltarlo? Y entonces el resto de la humanidad también nos ve así, ¿no? O sea, tan fácil no puede ser. Si lo sueltas tan fácil es que no tienes sentimientos. Y sí que los podemos tener, pero es que las herramientas de Access nos facilitan mucho ese soltar. Y yo creo que es como nuestra naturaleza, como un niño. Un niño puede estar en el llanto total. O sea, un bebé que no tiene, un bebé de 3, 2 años que quizás no tiene tantos significados, puede estar en el llanto total porque quizás se cayó, quizás se le cayó el dulce, la paleta, y de repente puede ver algo que llame su atención y literal, el llanto que traía ya quedó ahí porque ya le distrajo el globo que pasó y ya le Sí, llamó la atención y ya está en la curiosidad de qué es eso que está volando colores y demás. Y dices, ¿cómo? Pero estaba llorando hace rato y ahora ya estás riéndote viendo el globo. Pero a un sí, bebé se le permite, porque un bebé es un bebé. Pero ahora imagínate nosotros a esta edad y de repente tener ese cambio tan radical y tan práctico, nos dirían, ¿pero qué te está pasando? Estás mal. sí, totalmente. No puedes No puede pasar ser. de ahí a allá. O sea, no puedes saltar de ahí para allá. ¿Dónde quedó como este puente que llamamos mucho proceso? Sí, sí, yo creo que está también en darle la significancia.
a lo que te ha producido el llanto o a lo que te ha producido la risa. Ahí hay una significancia, hay una importancia y claro, cambiar de un lado a otro es cuando los demás dicen, no lo entiendo, porque era importante, ¿no? Porque si no, no estarías llorando. Entonces, ¿cómo has sido capaz de pasar de un lado a otro sin nada más que ver ese globo flotando? Sí. Y esto es lo más, esto es lo que muchas veces con estas herramientas de Access Consciousness aprendemos. En ese momento sí era relevante, en el ejemplo del llanto, sí era relevante, sí había una emoción que se está moviendo, que se está... Sin embargo, ¿cuántas veces las emociones las prolongamos tanto, 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 que ya ni siquiera son naturales, espontáneas, y que nuestro cuerpo ya lo estamos forzando, ya sea a la risa o al llanto, y ya está en este esfuerzo, ya hay un dolor, un dolor, porque eso es lo correcto, porque eso es lo adecuado, porque pasar de llanto a la risa sin preámbulo, tengo que dar una explicación, hay que encajar. Y, y más allá de cómo dar pues ni siquiera un consejo, sino nuestras preguntas es, ¿qué es relevante para ti? ¿Qué verdaderamente es relevante? Y eso que es relevante para ti, eh, ¿por cuánto tiempo para ti está siendo relevante? ¿Y en qué momento podrías tú darte cuenta que ha perdido su relevancia, que naturalmente es soltarlo, en lugar Mm, de pegarlo y seguirlo dando significado? Porque mm. es ahí donde usamos más nuestra energía al esfuerzo que a permitirnos fluir y movernos con lo que es natural. En este momento es relevante, tengo la emoción, se me está moviendo todo, estoy en el llanto, pero hay llantos en donde sí los podemos prolongar, pero ya estamos forzando al cuerpo a llorar. Mm. Ya estamos haciendo un esfuerzo por mantener ese llanto, por solidificarlo, por agarrarlo, por hacerlo ya con algún sentido de eh, cognitivo, entenderlo, ¿no? Sí, sí, y a veces incluso por no enfrentarnos a los juicios de los demás o el nuestro propio, ¿no? Entonces, el llanto puede ser provocado por muchísimas cosas, ¿no? Pero a lo mejor por un duelo, por una pérdida. Entonces, nos mantenemos en ese duelo, en esa pérdida, más que nada por el qué dirán de que hayas pasado ese proceso con facilidad, ¿no? Es como antiguamente, bastante antiguamente ya, pero yo había visto a mi bisabuela vestida de negro, siempre, siempre, siempre iba vestida de negro. ¿Por qué? Porque después de una pérdida venía otra pérdida, después venía otra pérdida y siempre estaba con ese duelo. Y mi bisabuela era una mujer muy positiva y era muy divertida y era, bueno, muy emprendedora también. Y dices, es que no le pegaba, pero claro, enfrentarse al juicio social de estás en duelo, tienes que mantener esa vestimenta, esa imagen, ¿no? Entonces ahora no nos vestimos de negro, pero sí que seguimos poniéndonos esa fachada de estoy en duelo o estoy triste o estoy enfadada y me apego a ese sentimiento y lo hago mío y lo hago formar parte de mi persona. Y a lo mejor tú no eres nunca una persona triste. Entonces, cuando intentas mantener eso es cuando el cuerpo tuyo se queja, que es lo que venías diciendo tú, ¿no? Y entonces el cuerpo empieza a darnos señales de, me está doliendo todo eso que estás forzando. Sí. Y es ahí donde requerimos simplemente estar como muy presente. Es una emoción que este momento requiere moverse a través de llanto, risa, grito, molestia, o es una emoción que tengo la capacidad
de explorar y en la exploración también reconocer que, ok, ya, ya estoy en otro espacio. Y si somos de las personas que nos es relevante la imagen, que la opinión de los demás, y hacemos importante y nos apegamos a eso, simplemente date cuenta. El primer paso es darme cuenta de, ok, estoy apegándome. Realmente sí me está doliendo el cuerpo. Y quizás haciendo esa introspección, te animes a decir, bueno, ¿y qué otras posibilidades puedo tener? ¿De qué otra manera puedo moverme de esto, soltarlo y que también sea con facilidad? Es decir, también el soltar puede ser con facilidad. Y yo diría que tenemos una gran herramienta que nos ayuda a eso, que son las barras, ¿verdad, Su? Sí, sí. Las barras te ayudan a limpiar, a soltar, a ver las cosas de diferente manera. A que incluso cuando tú te ves delante de tu juicio, tu propio juicio, digas, oh, me estoy juzgando yo y puedas dejar de hacerlo si lo eliges. Sí, 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 las barras de Access es esta técnica de 32 puntos que alguien más te toca sutilmente en tu cabeza. Mucho de eso a lo cual nos apegamos y que también de alguna manera queremos soltar. Y ya hicimos varias recetas de cómo, y sin embargo ahí se queda algo, la manera más fácil para soltar eso que hemos hecho significativo es a través de correr las barras de Access, porque entonces esa carga electromagnética que se ha quedado ahí como un programa empieza a disiparse y tú empiezas a tener mayor facilidad para soltar y moverte y reconocer lo que hablábamos de, ok, el cuerpo me está doliendo, quizás requiero algo diferente. Quizás estoy en la imagen y lo estoy forzándome, ok. ¿Y qué tal que ni siquiera me juzgo por hacer eso? ¿Y qué otra Ujú, manera puedo empezar a cambiarlo? Las barras de Access es una de las maneras que todos estos elementos de juicio y todas estas definiciones y maneras que tenemos y hemos aprendido de actuar comienzan a disiparse, ujú, a moverse, sí. a derretirse. A desaparecer. Porque no se trata de cambiarlo, se trata de que desaparezca. Ujú. Y lo más importante es si va a desaparecer si tú estás en la pregunta, si tú estás dispuesto a decir, ok, ¿qué otra posibilidad? ¿De qué otra manera diferente? Y la diferencia Ujú, eres tú. mm, sí, Entonces, puedes buscar una sesión, aprender barras de Access, llevarla a tu casa, a tu práctica, a tu vivir diario a través de una certificación, un taller de un día. Puedes aprender con un facilitador certificado y a nosotros nos encuentras en el listado de Access Consciousness como facilitadores certificados de barras de Access. sí. Pasó en Barcelona, a mí Ujú, en México, Cuernavaca, y por estas redes, por estos medios. sí. Así que buscad y encontrar lo que se adapte más a vosotros, pero probar las barras. Así es, nos vemos en un siguiente episodio. Así que, sé la más feliz de tu Hasta luego. Chao. Eso. Chao.